continuamos el propedéutico para el módulo de matemáticas. Bien, en esta ocasión tenemos el tema realiza operaciones con números enteros y racionales al resolver problemas de la vida cotidiana. De entrada, el contenido específico son los números enteros, la suma, la resta, la multiplicación y la división, así como los números fraccionarios, es decir, las fracciones, suma de fracciones, resta, multiplicación y división. En todo vemos las matemáticas, de ahí la gran importancia de saber al menos las cuestiones básicas de los números, ¿no? Como lo son precisamente los números enteros y los fraccionarios. Bien, pues vamos a entrar entonces a lo que es esta parte de los ejercicios. Hay que poner mucha atención en los signos porque de repente podemos llegar a confundirnos. Dice, cuando preguntamos a nuestros compañeros de clase si el dinero que traen les alcanza para comprar un juego de geometría que cuesta 45, cada uno de ellos contesta lo que sigue, dependiendo si es que les falta o les sobra dinero. Cuando alguien dice que le sobra dinero, es decir que tiene dinero de más, por lo tanto va a tener un signo más. Pero si a alguien le falta dinero, va a tener un signo negativo, sería un signo menos. Por ejemplo, el primer compañero, déjenme regreso aquí, el primer compañero, poner la pluma, al primer compañero le sobran 12 pesos, al segundo le faltan 15 pesos para completar estos 45 pesos. Lo cual quiere decir que a lo mejor solamente trae 30 pesos y le hacen falta 15 para completar lo que es el juego de geometría. Este compañero le sobran 10 pesos, entonces aparte de esos 45 todavía trae 10 pesos más. El cuarto compañero en realidad pues no trae dinero, por lo que le faltan los 45 pesos que cuesta el juego de geometría. En realidad no trae dinero, está en ceros. El siguiente le sobran 3, al siguiente le sobran 10, al siguiente le faltan 8, al siguiente le sobran 20, siguiente le sobra 1, faltan 19, faltan 30, faltan 5 pesos y al último le sobran 10. Entonces, aquí en este sentido, para poder estar realizando la operación, debemos de tomar en consideración los signos, ya sea positivo o negativo. Entonces, hay quien por ahí de antemano dice que primero resuelve los positivos y luego resuelve los negativos y al final saca la diferencia para ver exactamente cuál es el resultado. Aquí en este sentido lo pueden calcular como ustedes gusten, ¿no? Entonces, ¿cuánto da la suma de estos números? Ya si empezamos a realizar los cálculos, empezamos a hacer la suma de más 12, menos 15, más 10, menos 45, etcétera. ¿Cuánto es la suma de esos números? De entrada, ¿tiene importancia que el resultado de positivo o negativo? En realidad sí, porque si es un resultado negativo, podemos inducir que en realidad la gran mayoría de los alumnos no traen como para poder comprar un juego de geometría. Entonces, si el resultado es positivo, entonces quiere decir que los alumnos sí traen capital como para poder en un momento dado comprar ese juego de geometría. Aquí en este sentido, la información de cualquier operación siempre nos da la pauta para poder tomar una decisión. Si es un resultado negativo, entonces a lo mejor uno como maestro o como encargado de estar viendo estas situaciones, pues no pediría el juego de geometría. ¿Por qué? Porque ni siquiera la media es positiva, sino que casi la gran mayoría no trae dinero,
Por lo tanto, pues, si no hay dinero, ¿con qué vamos a comprar los juegos de geometría, no? Entonces es así como también podemos indicar si un número positivo indicara algo muy diferente a un número negativo. Es correcto, precisamente por lo que acabamos de comentar, ¿no? Imagínense en el día a día, estando realizando lo que es el gasto para la comida, en donde a lo mejor sale un número negativo, entonces puede ser que no nos alcance para la comida tal y como normalmente quisiéramos o deseáramos que fuera, ¿no? De ahí ya la toma de decisiones, por ejemplo, si normalmente acostumbras a tener una comida, a lo mejor un pequeño postre, no sé, un dulce o algo significativo que sea como postre, y también en ese sentido les gusta tomar algún refresco, pudiera ser a lo mejor una coca familiar, por decir algo, por decir un refresco, bien puede ser Pepsi, cualquiera de los dos. Pero si nos sale un número negativo, en ese sentido entonces a lo mejor no nos alcanza para el refresco, y a la última la toma de decisiones, a lo mejor la mamá lo que hace es, si no me alcanza para un refresco familiar, pero tal vez sí como para hacer una agua, ¿no? Entonces la cuestión de la importancia que tiene un número positivo o un número negativo en la vida diaria. Ahora, se puede realizar rápidamente una suma en donde existan muchos números, como este caso, positivos y negativos. Pues en realidad sí se puede, vamos a ver los resultados. En realidad sí se puede hacer en donde existan muchos números, ya sean positivos o negativos. Igual los podemos separar, de un lado los positivos, de otro lado los negativos, y realizar rápidamente las operaciones, ¿no? Aquí ya la estrategia de cada quien a lo mejor va a ser diferente de acuerdo a su expertez, o a lo mejor en cómo se sienta cómodo en realizar las operaciones. Cada quien realiza las operaciones a lo mejor de manera diferente, mientras que al final sea el mismo resultado, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos, en este caso, lo mismo pero con fracciones? ¿Será más difícil? Pues en realidad sí es más complejo estar realizándolo con fracciones. Igual, si logramos entender como la base de poder estar realizando las fracciones, tal vez en un momento dado ya no tenga o no sea tan complejo. Pero si lo vemos así de entrada, estar realizando alguna operación, a lo mejor sí pudiera ser un tanto complejo, ¿no? Eh, bueno, tenemos ahí el resultado. ¿Cuánto da la suma de los números? Menos 56, quiere decir que es aproximadamente un juego de geometría menos en cuestión de dinero. Entonces imagínense, menos 45 es todo un juego de geometría, y todavía tiene un resto, ¿no? Entonces ya contestamos las siguientes preguntas. Realmente sí tiene importancia. En este sentido, cuando un número es positivo tenemos más, y cuando es negativo en realidad no lo tenemos. Bien, pasamos a lo siguiente. Hablando de números positivos y negativos, es importante pues tratar de ver en dónde vamos a utilizar, o cómo es que vamos a utilizar la suma de estos números. Entonces, prácticamente varios aprendimos con esta recta numérica, en donde en realidad nos enseñaban cómo es que saltaba la ranita o el conejo, dependiendo ahora sí que el contexto, pues nos decían ranita o conejo, pero al final del día saltaban. Entonces, ¿cómo funciona esta recta numérica? Tenemos el 0 justo en el medio, y del lado derecho son los números enteros positivos, y del lado izquierdo son los números enteros negativos. Entonces, cuando nos digan que queremos sumar o añadir,
lo vamos a hacer hacia la derecha. Cuando tenga un símbolo positivo va a ser hacia la derecha. Pero si tiene un número negativo de restar, entonces lo vamos a hacer hacia la izquierda. Fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Por ejemplo, si estamos en 3, aquí está, estamos en 3, y nos dicen, réstale 6, tendríamos que ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaríamos en -3. Y luego nos dicen, resta 2. Entonces, como es resta, es un número negativo, tenemos que hacerlo hacia la izquierda. Resta 2. 1, 2. Nos quedaría en -5. Y luego dice, suma 8. Entonces tendríamos que hacer los saltos, como es positivo, tendríamos que hacer los saltos hacia la derecha. Tendríamos que saltar 8. Y entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegaríamos igual aquí a 3 positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son los símbolos, ya sea positivos y negativos, para ver hacia dónde es que vamos a brincar, porque en realidad esto cuesta un poco de trabajo calcularlo de manera mental. Hay a quien no se nos facilita hacer los cálculos de manera mental, y pues sí tenemos que recurrir a hacer este tipo de estrategias, ¿no? Entonces veamos el ejemplo. Si iniciamos en el número 2, inicia aquí en el número 2, al cual le sumamos 2, sumar es positivo, va a la derecha, entonces 1, 2, cae en 4, ya estamos ahí en 4. Luego sumamos 1, entonces de 4, como es positivo porque dice sumamos, se va al 5, ahí está. Y luego restamos 7, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por eso cae aquí en -2. Y luego dice restamos otro, restamos, tiene un negativo, es resta, por lo tanto se va a ir hacia la izquierda, por eso cae en -3. Y es aquí el resultado, ¿no? Entonces, si de repente nos cuesta trabajo hacerlo mentalmente, pues hay que recurrir a este tipo de herramientas en lo que empezamos a practicar y agilizar pues los cálculos de manera mental. Bien, entonces en este momento es buen momento para que pauses el video y realices las siguientes operaciones para que pongas el resultado de las siguientes sumas y restas. Son números enteros con positivos y negativos. Voy a dar un minuto para que pauses el video y ahorita vemos los resultados para ver si llegaste al mismo resultado. Bien, continuamos entonces. Espero que hayas pausado el video y vamos analizando los resultados. En la primera operación nos sale -17, en la segunda nos sale -7, en la tercera nos sale -90, en la cuarta salen 20 y al final tenemos 19. Espero que hayas llegado a estos resultados. Si no llegaste a estos resultados, quiere decir que a lo mejor te confundiste a la hora de estar aplicando los signos positivos o negativos. Vuelve a revisar tus operaciones si te salieron mal y analiza para que ahora sí te salgan bien. Sale, entonces vamos a continuar con lo que es suma y resta con fracciones. En este sentido, sumar fracciones puede ser algo sencillo, pero también de repente se nos puede llegar a complicar cuando ya tenemos cuestiones diferentes. Si analizamos ahí, tenemos
una fracción o tenemos varias fracciones, pero todas tienen el mismo denominador, tienen el número 5. Entonces, en realidad, hacer esta suma de fracciones o resta, que al final aquí integra una resta, pues no tiene tanto conflicto porque se hace de manera directa. Y eso es porque tenemos el mismo denominador, el número 5. Por eso pasa directo el número 5 y ya podemos realizar la suma directa. Aquí en total nos da 4 sobre 5, 4 quintos. Siempre que tengas el mismo denominador, se puede hacer la suma directa de los numeradores. Eso siempre y cuando tengas el mismo denominador, abajo el mismo número. Pero, ¿qué pasa si tienes números diferentes? Bueno, en este sentido, cuando hay números diferentes, lo que se hace es poder estar sacando un común múltiplo o un mínimo común múltiplo, que es pues la manera en que se resuelve este tipo de operación con suma de fracciones. Entonces, si te das cuenta, tenemos dos diferentes en el denominador. Abajo tenemos el 3 y tenemos el 5. Como son diferentes, lo que se hace, bueno, aquí tenemos el método cruzado o el mínimo común múltiplo. En realidad lo que se hace, déjenme agregar aquí el lápiz. Aquí lo que se hace es sacar el común múltiplo, por lo tanto se multiplica el 3 por el 5 y es por eso que nos da un 15. Nos da un 15. Aquí nos da un 15, sería como el común múltiplo. Y ya después se hace de manera cruzada. Por ejemplo, 2, que es 2 por 5, nos da 10. Y luego le sumamos lo que es 3 por 4, cruzado. 3 por 4 serían 12. Al final pues nos quedan igual 10 más 12 serían 22 sobre 15. Disculpen los números, pero pues hacerlo con el mouse como que no crean que es muy sencillo. Pero aquí tenemos el ejemplo, miren, 22, 15. Entonces, se resuelve así, se saca primero el común, 3 por 5, 15, y luego se hace la multiplicación cruzada, 2 por 5, 10, y 3 por 4, 12. Y es así como sacamos el resultado. Mucha atención, esto se hace cuando es una suma de fracciones. Suma de fracciones. Porque si es una multiplicación se hace diferente. Entonces tengan mucho cuidado en que usen este método solamente si es que van a hacer una suma de fracciones. Bien, continuamos con la multiplicación de números enteros y fracciones. En este sentido, para poder estar realizando una multiplicación, debemos de utilizar la regla de los signos o la ley de los signos. Creo que la gran mayoría se acuerda de esta ley. Cuando son signos iguales, da positivo. Cuando son signos diferentes, da negativo. Entonces, signos iguales, positivo. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Signos diferentes, negativo. Y sucede lo mismo con así como aparece con las multiplicaciones, sucede lo mismo con las divisiones. En las divisiones, signos iguales da positivo. Signos iguales da positivo. Signos diferentes, negativo. Signos diferentes, negativo. ¿Sale? Entonces tenemos aquí unos ejemplos de números enteros y también de fracciones. Se hace o se realiza la multiplicación
Aquí deben de estar atentos. Por ejemplo, aquí el primer 12 es positivo, no tiene el signo más, no lo tiene, pero sabemos que es positivo porque tampoco tiene un signo menos. Pero entonces, signo más de aquí por signo menos de acá, signo más por signo menos sería este caso, signo más por signo menos te da negativo. Es por eso que aquí aparece el valor en negativo. Vamos viendo la división. Signo menos entre signo menos, estos dos signos son iguales, menos y menos. Entonces signo menos sería este caso de aquí. Signo menos entre signo menos dará un resultado positivo. Por eso es que aquí el 2 tiene un resultado positivo. Solamente es cuestión de analizar lo que son los signos, ponernos bien atentos en la cuestión de ver cuáles signos son los que trae el número, y en base a eso pues ya podemos estar realizando los cálculos con ya sea su signo positivo o signo negativo. ¿Sale? Entonces, dice, recuerda que al multiplicar un número entero por una fracción, esto es bien importante, un número entero por una fracción, el entero en realidad es otra fracción, solo que tiene como denominador el 1 o la unidad, ¿sale? No se ve, de hecho no se pone, pero por ejemplo, aquí en este ejercicio que tiene el 5, en realidad aquí deberíamos de considerar que tiene aquí sobre 1. Donde no tenga denominador se le asigna el 1. En este otro también, menos 8 sobre 1. En donde más tenemos una situación parecida, acá en el 7 sobre 1. Acá también tenemos 5 sobre 1. Y así en donde lo requieran, ¿no? En este de aquí tenemos un 9 sobre 1. Y es así como podemos realizar las operaciones, ¿no? Bien, a la hora de estar haciendo las operaciones es importante que analicen esto. Cuando hacíamos una suma de fracciones, sacábamos el común y luego multiplicábamos cruzado. Pero ojo, aquí se están multiplicando las fracciones. Cuando se multiplican las fracciones, se multiplica directo. El denominador, que es 4 por 3, 12. Y también se multiplica directo el numerador o el de arriba. 3 por 5 nos da 15. Hay que tener muchísimo cuidado porque en realidad aquí estamos haciendo multiplicaciones de fracciones. Entonces, cuando es una multiplicación se hace directo. En este caso son 15 sobre 12. Pero bueno, aquí podemos simplificarlo todavía. Todavía se puede simplificar. Entonces son 12 sobre 3 nos dan 4, 15 sobre 3 nos dan 5. Por eso está un poquito más simplificada. ¿Por qué? Porque todavía se podía dividir ambos números, ¿sale? Entonces, mucha atención con eso. Este otro ejemplo son 5 por 5 nos dan 25. Y luego el de abajo, 1 por 3 nos da 3. Es así como se resuelven las multiplicaciones, ¿sale? Y mucho cuidado, por ejemplo, en esta de aquí tenemos 3 veces. Ustedes deciden si primero resuelven la multiplicación de estas dos y el resultado, es decir, lo que salga de resultado de esa multiplicación,
lo volvemos a multiplicar por la que sigue. Entonces aquí ustedes pueden descomponer las operaciones para que se les haga más fácil y poderlo estar realizando sin problemas, ¿no? Aquí sí lo que hay que estar observando es la regla de los signos. Por ejemplo, aquí dice menos por menos, menos por menos, porque los dos tienen negativos, debe de dar más. Pero cuando hacemos la multiplicación por el tercero, ahora es más por menos, son signos diferentes, por eso nos dio un signo negativo. Más por menos, menos. Bien, sale, pues vamos a continuar. Hacemos lo que es también la cuestión de la división de las fracciones, que hay que tener muchísimo cuidado. En realidad aquí pues se multiplica de manera cruzada. Es el producto cruzado como se indica aquí. 5 por 7, 35 y 3 por 2, 6. Pero también se puede hacer o se puede resolver con la ley del sándwich. Por ahí la famosísima ley del sándwich, ¿no? Que se multiplican los extremos. En este caso sería el 4 y el 2. Estos serían los extremos. 4 por 2, aquí lo tenemos, entre, y luego los internos, que sería 3 y 5. Esos serían los internos, por eso está aquí 3 por 5, y ya se resuelven, ¿no? 4 por 2 son 8 y 3 por 5 serían 15. Así es como también lo podemos realizar, lo que es la división de fracciones, ¿no? La famosísima regla del sándwich. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los siguientes ejemplos. Acuérdense, siempre hay que poner mucha atención en cómo es que se tienen que resolver. Aquí es una división de fracciones. Se multiplican los extremos. 3 por 2 son 6. Y luego los internos. 3 por 4, 12. Entonces son 6 sobre 12. Veamos los signos. Arriba tenemos un signo negativo, abajo un signo positivo. Son diferentes, por eso nos da un signo negativo. ¿Sale? Menos 6 sobre 12. Y luego todavía lo podemos simplificar. 6 entre 6 nos da 1 y 12 entre 6 nos da 2. Al final por eso nos queda menos un medio. ¿Sale? Y ojo aquí, en este caso tenemos 2 sobre 7 entre 4, pero acuérdense que cuando sea un número entero, para hacerlo en fracción le ponemos sobre 1. Y es el mismo proceso, se multiplican los extremos, que sería 2 por 1, 2, y 7 por 4, 28. Arriba tenemos signo positivo, abajo un signo negativo, por eso nos queda signo negativo. La mitad de 2 es 1, la mitad de 28, 14. Por eso nos queda menos un 1 sobre 14. ¿Sale? Bien, ahí están los ejemplos para que los observen y los analicen. Y llegamos entonces a esta parte final en donde ya realizaremos lo que es números enteros, positivos, negativos y fracciones, pero ya aplicado a un ejemplo de la vida cotidiana también. Es el ejemplo de la caja de ahorro. Dice, en un edificio de departamento los vecinos han realizado una caja de ahorro iniciando con las aportaciones en el mes de enero. En el transcurso de los siguientes meses, algunos aportaron, es decir, algunos dieron más, y otros pidieron préstamo, es decir, que tienen un signo negativo porque pidieron un préstamo, ¿no? ¿Cómo se muestra en la siguiente tabla? Vamos a ver la tablita. Tenemos entonces los vecinos, que es Luz María, Sergio, Martín, José, Oscar y Edith. Tenemos los meses enero, marzo, mayo, julio y septiembre. Y nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el monto
de la caja de ahorro al final del año. Para yo saber cuál es el monto, pues tengo que hacer la suma de todas las aportaciones para saber exactamente cuál fue el monto final. También tengo que hacer o tengo que reunir todos los préstamos para ver cuánto fue lo que se prestó. Entonces, vamos viendo el análisis de la información. Tenemos los vecinos, tenemos aquí los vecinos, pero también tenemos ya cada una de sus aportaciones. Estas aportaciones salen de la suma. Luz María aportó en enero 2000 porque tiene un signo positivo, en marzo 1200 porque tiene un signo positivo y en septiembre 3000 que tiene un signo positivo. Entonces, ¿cuánto es lo que alcanzó a aportar Luz María? 6200. Si hacemos la suma son 3000 de septiembre más 2000 de enero son 5000, más 1200 de marzo son 6200. De ahí sale entonces la aportación que tuvo Luz María. Ahora los préstamos, vamos a ver cuántas veces solicitó un préstamo. En realidad Luz María solicitó un préstamo en mayo y solicitó un préstamo en julio. Por eso son estos dos préstamos los que le hacen menos 1000, o pidió de préstamo 1000 pesos. Entonces, aportó 6200 menos 1000 que le prestaron, su aportación final fue de 5200, ya quitando lo del préstamo. Es así como se hace el cálculo de cada uno de ellos. Hay que hacer el cálculo de Sergio, de Martín, de José, de Óscar y de Edith. Y luego sacar los totales. En este caso, el monto al final del año pues es la suma de la aportación final, ya después de los préstamos, porque como quiera los préstamos traen un número negativo, le restamos a las aportaciones el total de los préstamos y es ahí en donde nos aparece ya la aportación final. Entonces al final del año hay 25,400 pesos. Dice la pregunta 2, si sobrara al final del año por lo menos la mitad de lo que aportaron los vecinos, entonces van a comprar un nuevo calentador solar. ¿Cuánto aportaron al final los vecinos? 39,300. Fue lo que aportaron al final todos los vecinos. ¿Sale? Entonces, dice que si hay por lo menos la mitad de todas las aportaciones, que en este caso sería 19,650, es decir, si al final tenemos esta aportación, vamos a agregar o vamos a saber si con la aportación final podemos o no comprar los calentadores solares. Entonces, en realidad 19,650 era lo que teníamos que tener como la mitad, y en realidad hay 25,400, por lo tanto sí es posible comprar lo que son los calentadores solares. ¿Sale? Entonces ya para finalizar, los vecinos acordaron que regresarán una cuarta parte de lo que pidieron prestado. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Tenemos que sacar una cuarta parte. También para sacar una cuarta parte podemos multiplicar por 0.25 o hacerlo en fracción, o sea 13,900 por 1/4. Entonces lo que nos da como resultado es 3,475. Ya sacando la operación, ese es lo que van a regresar dependiendo el préstamo, que en este caso fue 13,900. Por eso van a regresar una cuarta parte, tienen que regresar entonces 3,475. Bien, pues esto ha sido todo para este primer video de números enteros positivos y negativos.
suma de fracciones, suma y multiplicación y división de fracciones, números enteros también, y ejemplo ya aplicado a la realidad.